Empieza TN Central, te contamos los detalles de los nuevos aumentos que anunció el gobierno, trenes y colectivos. Enseguida, los detalles de esta historia. No es la única medida económica del día. Además, en TN Central, menos asignaciones familiares. Sí, se habla de 100.000 chicos menos que van a recibir asignaciones familiares. Lo firmó Gabriela Michetti. Suben el piso para poder cobrar estas asignaciones familiares y eliminan los beneficios zonales. Y además, te contamos los detalles del documental sin documentos que se presentó esta semana. ¿Quién financió la película sobre Santiago Maldonado? La película de Flor K. Enseguida, en TN Central. La justicia le otorgó la prisión domiciliaria a Jones Wallace. Se va a la casa, le fijó pautas de conducta al líder mapuche que fue trasladado a la casa de su abuela en Esquel. Enseguida, los detalles y además otra multa millonaria a Roberto Baradel. Enseguida, ¿qué pasa con los docentes el día lunes? ¿Acatan la conciliación obligatoria? Para asegurarnos que esta transformación sea duradera y permanente y verdadera, las tarifas tienen que acompañar este proceso. Por eso, a partir del 15 de agosto, la tarifa de colectivo va a aumentar en 1 peso. Lo mismo sucederá en el mes de septiembre y en el mes de octubre, con aumentos de 1 peso cada mes. Como dije anteriormente, tenemos la herramienta de la tarifa social, que es el modo de pagar el colectivo para aquellos que más lo necesitan, para los más vulnerables. Con el descuento de la tarifa social, este aumento, en lugar de ser de 1 peso, es de 45 centavos, un 55% de descuento. En el caso de los trenes San Martín, Sarmiento y Mitre, la tarifa va a aumentar 75 centavos en el mes de agosto, 75 centavos en el mes de septiembre y 50 centavos en el mes de octubre. En el caso de los trenes Belgrano Sur, Roca y Urquiza, va a aumentar 75 centavos los 3 meses. Y en el caso del Belgrano Norte, que es el tren que estamos trabajando para mejorar su calidad de servicio, de hecho tenemos todas las estaciones en obra en este momento para hacerlas accesibles, va a aumentar 50 centavos mes por mes. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Ahí estábamos mirando al ministro de Transporte anunciando, difícil, ¿no? En este contexto económico, tener que ser la cara de los anuncios de más aumentos. Sí, aumentaron los aumentos. Cuarto aumento para lo que es el transporte. Hay que decir que hay que explicar muy bien esto porque, bueno, atañe a todos los trabajadores seguramente del perímetro del conurbano bonaerense, Ciudad de Buenos Aires. ¿Empezamos por colectivos? Vamos por colectivos. Vamos por colectivos. Hasta ahora habían aumentado un 66%. ¿Desde cuándo? Desde principios de año, okay. ¿Sí? Ahora vas a tener un nuevo aumento. A mediados del mes que viene empieza esta segunda parte de aumentos que en total a octubre va a acumular un 33% más. Es decir, 99. Que si no hay más aumentos en todo el año, el boleto de colectivo, el mínimo, aumenta un 99%. Ahí no más del 100%. ¿Sí? Habíamos dicho que habían aumentado. Hoy el boleto mínimo te cuesta 10 pesos. ¿Sí? Te va a aumentar 1 peso a razón de 1 peso en los próximos meses, hasta octubre. Y se frenan 13 pesos, si es que no hay una próxima revisión, insisto. Porque si es que no hay, ¿está abierta esa posibilidad? Claro, porque de hecho el argumento principal de esta revisión tiene que ver con incremento de paritaria, incremento del dólar e incremento del combustible. Sí. Todo eso jugó ¿para qué? Para que si el gobierno no quería aumentar, tenía que poner más de su bolsillo, es decir, más subsidios. Y el plan era, los subsidios son lo que hay, son 80.000 millones de pesos y no se tienen que tocar. Entonces, sí o sí,
era necesaria esta revisión. Pregunta, Oche, porque esto siempre, cada vez que hablamos de transporte urbano de pasajeros, y damos los precios, y damos los subsidios, mucha gente en el interior del país nos dice, nosotros pagamos, no sé, 18 pesos y no tenemos subsidio. Los 80.000 millones de pesos de subsidios, ¿son para el área metropolitana y solo para colectivos? Y para la capital federal. Capital y trenes, conurbano. y trenes. Porque ahí hay no una pelea, pero una disputa entre María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, porque ellos tenían que absorber, digamos, este costo. Exacto. No sé cómo va a quedar ahora. La cara fue finalmente Dietrich, quien dijo que terminaban los subsidios, porque Vidal, por ejemplo, no podía, según están diciendo en su entorno, absorber ella sola de un saque, digamos, todos los aumentos y ponerlos de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que eran 23.000 millones de pesos. Sí, bueno, ahí está la discusión política también de cuánto origina económicamente en recursos impositivos la provincia y cuánto se lleva, que es una discusión política que va a ser eterna, ¿no? Entonces la disputa es, nosotros ya estamos haciendo un gran esfuerzo, no podemos seguir absorbiendo costos. Y lo mismo pasó con las empresas de distribución de agua y de electricidad, ¿no? Esa era la otra pelea. Pero en principio, el escenario es... Esto es lo que estaba previsto, no el resultado de la corrida ni de todo lo que viene pasando, este aumento de ahora. En realidad estaba previsto que el gobierno tenga el subsidio de 80.000 millones de pesos. Se te movieron variables. Exacto. Se te movió el dólar, ya no tenés el dólar de 20, tenés un dólar a 28. Tenés también al Fondo Monetario Internacional diciendo, guarda, no sigas poniendo acelerador sobre subsidios porque tenés que proteger a las clases más vulnerables y estás subsidiando con esto a un montón de gente que evidentemente puede pagar. Y también, lo que te estaba diciendo, que no es menor, el tema del combustible, situación endeble de nuestra economía que todavía no está solucionado, ¿no? Sí. Vamos con Franco, que tiene placas, para ver cuánto pagábamos en enero. En enero y cuánto ahora. Y ahora seguimos con Marcela porque hubo más medidas económicas hoy. Bueno, exactamente. Mirá, te lo voy a mostrar. Aquí tengo en mi mano. Este es el billete de 100 pesos con el cual vos en enero podías ir y pagar 16 boletos de colectivo, ¿no? El gran problema de Argentina es cómo se va devaluando este billete de 100 pesos. Vía devaluación y vía aumento, ¿no? En este caso de colectivos. Con este mismo billete que en enero vos podías pagar 16 boletos de colectivo, ahora con este billete vas a pagar 10 boletos de colectivo cuando termine estos aumentos que pasan de 6 a 13 pesos a medida que vayan estos 3 meses pasando y aumentando de a un peso. Mirá, enero, con los 100 pesos que tengo en la mano, 16 viajes. En junio, 10 viajes. En agosto, 9 viajes. En septiembre, 8 viajes. Y en octubre vas a poder hacer 7 viajes con este billete de 100 pesos. Y resta saber qué va a pasar en noviembre y diciembre, donde el propio Dietrich confirmó que iba a haber más aumentos o probables aumentos. Eso es con el cálculo de la tarifa mínima. Exactamente. O sea, sí, de 0 a 3 kilómetros. En un viaje. Sí, de 0 a 3 kilómetros, exactamente. Esto es para trenes. Mirá, enero hacías 25 viajes en tren. En octubre, 11 viajes en el ferrocarril Mitre, Sarmiento y San Martín. ¿No? Digamos, acá se ve claramente lo que es la más cara. Ahí eso te quería decir, la sube, exactamente. Ahí tenés Roca y Belgrano Sur, son 50 viajes que podías hacer en enero. Con un Roca te tomabas el Roca 50 veces. Exactamente, ahora 18 en octubre, cuando terminen los aumentos, si es que terminan ahí. No, pero para fuerte, fíjate que la diferencia en el Roca es muchísimo más grande, es de 50 viajes a 18. Y si lo ves así te impacta mucho más. Y el Roca que hoy está 3,25 y el boleto va a pasar o va a finalizar en octubre, si no hay más aumento, en 5,50. Julio Argentino Roca se disuelve en las manos de los argentinos. El cálculo ese estaba medio No se olviden del aumento de combustibles. O sea, acá tenés efecto de evaluación y efecto suba de los combustibles que también impacta en el transporte público. Y hay un dato que no es menor. El tema de los subtes que tienen el precio congelado vía judicial quedó en 7,50 pesos el subterráneo, para que no haya un grupo de personas que directamente decida viajar en subte mucho más que en el colectivo, aquellos que pueden, ¿no? Y que el subte te da la posibilidad.
están esperando que la justicia en los próximos días avale finalmente el aumento que quiere el gobierno de la ciudad, que es llevar el subte, el boleto de subterráneo, a 12 pesos con 50, es decir, un poco más cerca de estos 13 pesos a los cuales va a llegar el aumento de colectivo. Y un dato más de los comparativos que hacían, no sé si Marce vos tenés para cuánto te alcanzaba, pero sí, seguro que es la tarjeta SUBE, cualquiera que viaja sabe que tenés un negativo disponible. Esto es para que no te quedes en la calle. No, el negativo era de 17 y algo y anunciaron que iba a 30 pesos. Lo que pasa es que igual esos 30 pesos te alcanzan para menos de lo que te alcanzaban esos 17. Y hay que ver si te toca. Yo el otro día fui al subte confiando, venía especulando con el negativo de la SUBE, porque no tenía plata. Y estaba con mis hijos y no lo habían bajado. O sea, realmente era una, digamos, se anuncia que baja 30 pesos y no es que naturalmente todas. Vos decís que todavía debería ajustarse más porque ahora tenemos los aumentos. No ni hablar, pero además ni siquiera está ajustado. Digamos, anunció que se pasó a menos 30 y el costo de la tarjeta también subió. El plástico subió mucho en todo este tiempo. Ahora no me lo acuerdo de memoria, pero subió mucho el costo del plástico. Sube. Así es, y aumentan los aumentos. Sí, estoy muy chistoso hoy. Y además hubo medidas que tienen que ver con las asignaciones familiares. Sí, acá, una mala noticia para aquellos que la percibían y que pueden llegar a quedar afuera. Te vamos a contar cuál es el universo que queda afuera, pero empecemos por decir qué fue lo que hizo el gobierno. Hizo una revisión, cruzó datos y dijo, acá no se actualiza el mínimo para poder ingresar a esta asignación universal. Estaba en 200 pesos. 200 pesos brutos, digamos, poca gente creo que cobra eso. Entonces se eleva ese mínimo a 2.816 pesos. Sí. Se empareja. Esa es una parte. La contracara, que a muchos les va a caer mal porque pueden quedar afuera, es que el tope máximo de ingresos que tenés que percibir de salario bruto para poder cobrar esa asignación también ha cambiado. Y se achicó un 13%, pasa de los actuales 94.786 pesos brutos, insisto, brutos, a 83.917 pesos. Entonces hay un universo de gente que todavía en la ANSES dicen que no tienen el cálculo para poder darlo a conocer, que va a quedar afuera del cobro de esta asignación. Que la asignación familiar es una sección por hijo que te dan a todos los asalariados. A todos los trabajadores del sector formal. Por eso, en relación de dependencia. Sí. No a los que autónomos ni nada, sino en relación de dependencia, que tengan salarios dentro de esos parámetros, que hasta ahora le implicaba. ¿Cuánta plata es por hijo? Eso no lo tengo me acuerdo. Bueno, pero es un plus por hijo que vos cobras del Estado, del ANSES. Porque se actualizó este año. Ok. Del ANSES, y lo que hace ahora es como achicar el universo de gente que percibe. A ver, esto está vinculado con lo que venimos contando. El Estado de alguna manera tiene que achicar gastos y las revisiones van a pasar por ahí. La protección va a ser de los sectores más vulnerables y está clarísimo y está negociado con el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿por qué hago hincapié en esto? Porque también se tomó otra decisión, que es eliminar eso de las zonas diferenciales que regían el país hace mucho tiempo y que protegía a los que viven en la Patagonia y en la zona norte por una cuestión de diferencias de valores, por ejemplo, de lo que es la canasta básica. La canasta básica en lo que es la zona centro, Santa Fe, Buenos Aires, no tiene el mismo valor, o en Córdoba, que en el sur del país. Hay cuestiones logísticas que encarecen mucho el costo de vida. Entonces, por esa protección, allí había un plus y las asignaciones tenían otro valor. Bueno, se quita esta política. Y esto implica una reducción de la asignación o de la ayuda de hasta el 75% en algunas zonas del país, que de bolsillo implicarían unos 1.578 pesos menos. Entonces, es mucho, es significativo y a muchas familias seguramente es una noticia mala. Sí, lo que vos decís, protegen los vulnerables, es como un golpe a la clase media en general. El gobierno está tomando todas medidas que golpean mucho a la clase media. Quería decir eso. Hay una protección o hay una proyección de protección importante para los sectores vulnerables, los sectores de la economía popular, pero lo que es clase media no están teniendo ninguna medida favorecedora, por lo menos en este semestre, digo. Capaz que vamos a tener algunas medidas. De hecho, se está pensando en planes, por ejemplo, un programa para vincular el consumo, fomentar el consumo, Argenta, para monotributistas, también para jubilados. Y para el año próximo, tal vez algo de crédito hipotecario. Pero este año va a ser un año difícil para la clase media. Es fuerte, ¿no? Digamos, cuando uno piensa en el campo, ¿no? Eso que el centro de los recortes están yendo, no a los más vulnerables, pero sí a
digamos, un universo mucho más vulnerable, si se quiere, que es lo que implica para el campo. Y una más que también atañe a la clase media, sí, a la clase media trabajadora, el impuesto a las ganancias. Eso que en algún momento se había prometido que se iba a eliminar y que lamentablemente en un contexto en el que hay que ajustar el gasto, la porción que ingresa por impuestos, pasa difícil que se afloje. Impuesto a las ganancias, la noticia de hoy tiene que ver con que si vos tenías un hijo, la deducción la podías hacer madre y padre por el mismo hijo. Hoy van a poder hacerlo un solo papá por el 100% de ese hijo, por lo que representa la deducción al 100% por un niño, o dividirse 50 y 50. Con lo cual, ese alivio que tenían los trabajadores que son padres empieza a mermar. Impuesto a las ganancias, ¿a quién querés más? ¿A tu mamá o a tu papá? Nicolás va a seguir teniendo hijos. Sí. Atención ahí, Nico. No, hasta los tres por igual. No, con 2 ya estamos, pero te digo, es fuerte ese número porque todo en general... Bueno, se empezó a barrer con un montón. Suena feo decir que con los hijos uno descarga ganancias, pero... Hay opiniones diferentes, ¿no? En el mundo tributario, ¿te acordás que en un momento también era un viva la pepa y uno podía deducir al abuelo, a la madre que trabajaba? No sabía, nunca me pasó. Sí, pasó y los contadores sabían y sacaban provecho de esa situación. Pero también quiero decir algo, no se actualizaban los montos, los mínimos no imponibles, y había mucha gente que hacía un esfuerzo tremendo para trabajar en el sector formal y dejaba un montón de impuestos injustos. Entonces, no se controlaban tanto las deducciones. Ahora se puso mucho énfasis en correr todo lo que no sea justamente percibido en términos fiscales de deducción, y esto era algo que había quedado en una zona medio engorrosa. Bueno, ahora se pone sobre el tapete, ya no más deducciones al 100% para papá y mamá. Gracias, Marcela. Gracias. ¿Qué pasó a la orilla del río Chubut? Un rumor comenzaba a sonar en la Patagonia. Una pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado? La desaparición de un activista durante el desalojo de una protesta mapuche. Io volevo chiedere prima al signor Benetton se conosce lui. No, personalmente no. Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana. Bueno, ahí eran las imágenes del tráiler de la película de Florencia Kirchner que se llama El Camino de Santiago. No es la ópera prima. ¿Sí? La ópera es una película de Tristan Bauer con guión de Florencia Kirchner. De la nada apareció el primer guión cinematográfico de largometraje de Florencia Kirchner. El director es Tristan Bauer. Es Tristan Bauer, sí. Que es un reconocido documentalista. Y ex funcionario del gobierno acá. Sí. Exacto, que Sigue siendo cobra de la Universidad Nacional de San Martín. Ok. Santiago García, crítico de cine de La Nata Sin Filtro y Runner. Vio la película. Hoy viernes nos puede contar de qué se trata. Bueno, hola, García. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? La verdad es que el documental es El Camino de Santiago, que aparte es una referencia a una peregrinación católica medieval que todos conocemos, el Camino a Santiago de Compostela. La verdad que es raro como primera conexión. Es un documental que primero rompe con las reglas más elementales de lo que se conoce como la ética del documental. ¿Cuáles son? La ética del documental básicamente consiste en la porción de realidad que uno elige para contar una película, en este caso 80 minutos, tiene que ser leal
a la totalidad del material que encontró el director cuando empezó la investigación de la película. Ah, bueno. Y acá la película oculta información, exagera información y de forma realmente increíble directamente miente. Cosas que ya han sido probadas, testigos que han sido desacreditados. Todo vuelve a aparecer a partir de una premisa que es la de beatificar a un personaje como Santiago Maldonado. La muerte trágica de Santiago Maldonado convertida, utilizada por Tristán Bauer y la película para convertirlo en un santo, en un mártir de un gobierno aparentemente totalitario cuya única misión es reprimir salvajemente al pueblo. Esa es la premisa de la película y lo que trata de contar, insisto, con herramientas completamente espurias. ¿Por qué espurias? Porque realmente falta la realidad una y otra vez. O sea, quiero decir, yo soy crítico de cine, no soy periodista de investigación y sin embargo leo las noticias y me entero, lo que todo el pueblo argentino se enteró, todas las verdades. Menosprecia el resultado de la autopsia, insiste sobre elementos que ya, insiste sobre cosas que la película arranca hablando de que es el primer desaparecido en democracia. Directamente. La película insiste con eso. O sea, eso, para entender, entiendo que lo que desarrolla es todo el proceso de la búsqueda de Santiago Maldonado y la aparición. En realidad lo que desarrolla, lo que hace, tiene 80 minutos. Pues, ¿de qué se trata exactamente? Exactamente, tiene 80 minutos. Tiene un personaje que realmente no tiene un gran peso. O sea, estamos hablando de que Santiago Maldonado aparece en la historia cuando resulta de noticia, pero antes no tiene una historia de militancia relevante ni es una figura significativa. Entonces lo que trata de hacer la película es ir hacia el pasado y hablar de una lucha de los poderosos, de las fuerzas extranjeras y de la Argentina terrateniente y oligárquica contra los indios. Entonces se dedica un buen tiempo a eso hasta que conecta todo, ¿no? Entonces en un momento empieza a nombrar todos los apellidos de los funcionarios del gobierno, como los muchos apellidos de cada uno, como para decir tienen muchos apellidos, son el mal. ¿Como por ejemplo? Y bueno, no me acuerdo todos los apellidos de cada uno, pero se encarga de atacar a la ministra Bullrich, al senador Bullrich y termina atacando al patio Bullrich. Aparece un cartel del patio Bullrich diciendo que ahí... ¿Hay un testimonio? Esteban Bullrich en esta no tiene nada que ver. Es portación de apellido. Lo que trata de hacer es generar una dicotomía entre la Argentina oligárquica y el pueblo, en este caso los pueblos originarios que están en la Patagonia. O sea, todos los Bullrich son ricos. Todos los Bullrich son ricos y malos, eso que quede claro. Por supuesto, Benetton es malo. ¿Y el patio Bullrich, que es un shopping? No, el patio Bullrich supone que... Pero eso es literal. Lo que decía, hoy sí, pero lo que se decía es que ahí estaba el remate de indios en otra época. Sí. En otra época, obviamente. Si uno va ahí, lo que hay es un shopping. O sea, me imagino que hay mucho sobre la conquista del desierto. Exactamente. Empieza por ahí, se dedica un buen tiempo ahí y después tiene que llegar a Santiago Maldonado, que por supuesto, no escuchamos la voz de Santiago Maldonado. No vemos fotos cándidas de Santiago Maldonado, nada que lo pueda volver una persona común y corriente. Pero hay imágenes de Santiago Maldonado. Claro que las hay muchas y también está la voz de él y sus raps de discutible valor artístico, pero que en definitiva lo convertirían en un ser humano. La película no quiere que sea un ser humano, la película quiere que sea un verdadero mártir. La verdad es que lo utiliza con fines políticos, indudablemente. La película está destinada a eso. No quiero spoilear la película, ¿no? Pero el final... Sí, quiero saber todo. No, porque esta historia de buenos y malos, si se quiere como... Si uno fuera bien pensante, ingenua, si querés en una mirada de buenos y malos. ¿Yo puedo ser más malo? Bueno, pero espera que le pregunte el final. Dale. Finalmente aparece y digamos, la verdad por lo menos sobre su muerte, obviamente está la investigación abierta, hay un montón de... Pero hay una cantidad de hechos fácticos y científicos, como la pericia, como la causa judicial, que... como mínimo, demuestran que ni se lo llevaron a ningún lado, ni está desaparecido. ¿Por qué te reíste? Me río porque la película insiste en que no se sabe qué fue lo que pasó. Y que tal vez estuvo en otro lado. Y que no se sabe cuánto tiempo estuvo el cuerpo en el río. Y hay un testigo que aparece, un amigo Maldonado, que dice que lo llamó y atendieron. Que hubo esa famosa llamada está como un testimonio. Sí, contarlo ahora después, pero después no sé. Como un testimonio que fue probado que fue falso, pero eso aparece en la película. O sea, no hay voces, digamos... ¿Habla el juez de la causa? Nicolás, o sea, digo, esta película supera todos los límites de manipulación conocida. Miren, yo soy crítico de cine. Yo veo muchos documentales de denuncia. Muchos son denuncias contra el gobierno, muchos son denuncias contra la clase dirigente, contra las potencias extranjeras. Yo los veo todas las semanas porque se hacen muchos. Y la verdad es que algunos puede uno no coincidir con la ideología, pero respeta que alguien tenga ese planteo.
esto va más allá de estamos de acuerdo o en desacuerdo con la ideología de una película. Acá estamos hablando de que manipulan todo para construir un único discurso, un discurso contra el gobierno de Mauricio Macri puntualmente, que no se priva de nada, ¿no? Dice que no se resolvió el caso, que no se sabe lo que pasó. No, el caso no está resuelto. Y, insiste en que la política del gobierno es la represión total del pueblo. O sea, aparecen todas las represiones habidas y por haber. Me llamó la atención el tráiler, ¿no? Que dice, y llegó la represión como al lugar y aparece un helicóptero. Sí. Eso no hubo un helicóptero. Bueno, más allá de todavía no está determinado. La voz del actor Darío Grandinetti poniéndole un poco de poesía a las cosas. El locutor es la voz en off de Darío Grandinetti tiene una canción de León Gieco. O sea, casi yo les digo que cuando llegó la ficha técnica de la película, y esto no es un chiste, esto lo digo en serio, yo la compartí en las redes, mucha gente pensaba que era un chiste, que estuviera dirigida por Tristán Bauer, que fuera guión de Florencia Kirchner, que la voz fuera de Darío Grandinetti, que tuviera una canción de León Gieco, porque parecía como una especie de provocación de lugares comunes del kirchnerismo. ¿Es como un 678 documental? Yo diría que es más grave porque en algún sentido la noticia diaria puede generar un vértigo y una contradicción y una noticia nueva. Acá se saben un montón de cosas, ya están cerradas y la película insiste. No se priva tampoco, hay que decirlo, de que aparezca una foto del Papa Francisco con la familia de Maldonado hacia el final y la referencia religiosa al comienzo. Hay toda una estructura que está apuntando a un discurso que va mucho más allá de Maldonado y de la lucha mapuche. ¿Habla la familia de Maldonado? Habla la madre, el testimonio de la madre probablemente sea el más emotivo y el que más respetable de todos. Realmente eso es para tomarlo en cuenta. Aparece el hermano más que nada en los testimonios de archivo y aparece grabando al comienzo. La película tiene algunos intentos de trabajo de cámara interesantes. Hay un único plano, digo único porque la verdad, único plano que realmente me parece extraordinario en la película y que no lo hicieron para la película, que es cuando presentan a Maldonado, ¿no? La cámara está enfocando a una persona que está siendo tatuada y gira la cámara y aparece el tatuador que es Maldonado. Ese es un gran recurso, pero la verdad que es un video casero que lograron rescatar para la película. Después sí, hay algunas ideas visuales sueltas. No es que todo está mal, pero lo que está mal es que rompen la ética del género documental y eso para cualquiera que respete el documental y cualquiera que respete la verdad es imperdonable. Es que de hecho yo me acuerdo, seguramente recordarás, el documental que había hecho sobre el cadáver de Eva Perón, de Tristán Bauer, con Miguel Bonazo lo había hecho. ¿Te acordás que lo había escrito Miguel Bonazo? Y era de una rigurosidad periodística importante, más allá de que tenía un contenido ideológico muy grande, era lo que vos decís, riguroso con el género, digamos, con las leyes y el código del género que tiene que tener verdad. Pero que creo que ahí la verdad no le molestaba tanto. Pero también es un documental sobre el Che Guevara que lo convierte, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? O sea, digo, ni un solo matiz. No hay pluralidad de voces y democratización de la palabra. No, acá no hay nada. O sea, quiero decir, hay otros documentales políticos, es la cosa más manipuladora que ustedes puedan ver. Obviamente no está hecha como Néstor Kirchner la película, que fue hecha durante el kirchnerismo, digamos. O sea, no es una propaganda oficialista, es una propaganda, un panfleto opositor con un fin que no es la de reivindicar la figura de Santiago Maldonado, sino oponerse al gobierno de Macri. Sí, esto fue financiado, se supone, pues así figura, ¿no? Productor, sí. El productor es Jorge el Topo Devoto. El mismo Néstor Kirchner. Claro, exacto. Claro, ¿quién es? Fue militante montonero, muy subalterno de Rodolfo Galimberti. En esto llama la atención que Patricia, lo voy a decir entero el apellido, porque esa cosa de prejuicio, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, se llama así. Los padres llamaban así, los abuelos llamaban así, ella se llama así. Fue familiar de Rodolfo Galimberti y lo conoció mucho. Llama la atención que el Topo Devoto, que militó con Galimberti, se ensañe con Bullrich Luro Pueyrredón, que no tiene nada de malo llamarse así. Si te llamas así, viene tu apellido. Bueno, ¿Cuánto cuesta una película como esta? No tengo la más remota idea porque ya sabemos que... Me imagino que debe haber costado mucho menos que Néstor Kirchner la película porque la alcancía no es la misma. No tengo idea cuánto puede haber costado. No hubo un despliegue de estreno, como se acuerdan, el de Luna Park, que fue una de las grandes vergüenzas de la historia del cine argentino. Me lo había olvidado. Para un documental. En el Luna Park. Exactamente. Ese desastre no se repite. La privada de prensa a la que yo fui, había gente del equipo, fue una cosa
muy educada, Modesta. muy ordenada, la gente aplaudió ordenadamente, no era una cosa militante, estaban los amigos y los que hicieron la película y un grupo de periodistas. Era otro el tono, indudablemente, aunque tal vez cuando se haga la función principal haya una cosa ¿Y diferente. tiene una distribuidora comercial como cualquier película? No, o sea, no, van no, al no. cine y... No, va a una función especial, aparentemente, hasta donde se sabe, va a una función especial y después va a haber dos funciones por semana en un lugar que no es un cine comercial y esa sería, en teoría, su trayectoria comercial. Muchísimas gracias, Santiago. Ustedes. Podés venir otro viernes, otro jueves y nos contás unas películas como el programa de La Nata, ¿no? Un grande. Nos haría muy felices. Digo un par de cosas que yo sé. Por ejemplo, que en la película aparece como un testigo importante Ariel Mariotto Garzi, que es este chico que declaró como testigo en la causa diciendo que él era amigo de Maldonado, que lo llamaba todos los días y es la persona que dice que en un momento lo llamó ya cuando no se sabía dónde estaba Maldonado y esa llamada se atendió en un lugar donde él escuchó pasos y alrededor de 22 o 23 segundos de un vacío. Está completamente probado en el expediente. Primero que Ariel Mariotto Garzi no lo llamaba nunca a Maldonado. Por lo menos no desde esos teléfonos. Nunca. Es en el registro de los teléfonos que presentaba. Sí, a los de Maldonado no lo llamaba. Él pasó un tiempo con prisión preventiva porque era parte de la RAM. Atacó en su momento el tren La Trochita. Acá hay, digamos, es muy complejo el conflicto de los mapuches. Incluso los loncos de Esquel no están de acuerdo con Facundo Jones. Pero Garzi no dijo la verdad, que lo llamaba siempre, no lo llamaba siempre. Incluso hay unas escuchas telefónicas que para el juez Geral no son válidas. Hay una pelea con la fiscal, y esto lo va a dirimir la Cámara de Comodoro Rivadavia, donde García hasta dice, y el juez no sé si le cree, que Maldonado tiraba molotovs cuando estaba en el río. ¿Por qué no le cree el juez? Porque hubiese habido rastros de eso. No estamos demonizando a nadie. Nosotros hemos dado mucha información sobre la gendarmería, por ejemplo. Aunque entiendo que en la película un poco nos ponen haciendo no sé qué, diciendo como que ¿Aparecemos somos nosotros malos. en la película? Sí, claro. ¿Qué hacemos? Su trabajo hacen. Su trabajo. Frases muy cortas, muy inconexas para lograr un efecto casi cómico de hay una unidad periodística que quiere demonizar a Maldonado. ¿Solo Cosa que no nosotros ocurrió. o aparece alguien más? Aparece un poquito de todo, pero Nico, como siempre, el favorito. Bueno. Sí, yo leí el expediente, hermano. No importa. Te lo voy a hacer enojar más. No, pero algunas cosas más. El topo de voto, bueno, es amigo en su momento de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Era muy amigo de Néstor Muy Kirchner. amigo. Siempre fue Muy amigo. una persona de su intimidad y fue también eso. Es millonario porque tiene una empresa de publicidad desde hace mucho tiempo. De todos modos es vive en Puerto llamativo. Madero, cerca de Patibú. Sí, y tenía no sé si sigue teniendo la oficina. Sí, la oficina en la Plaza de Mayo. Sí, enfrente de la Plaza de Mayo. Pero es una persona de mucho dinero. De Néstor Kirchner, cuidado con eso. Néstor Kirchner desde el 87, muy ligado a la CIDE. A ver, también está apareciendo ahora un perito forense que se llama Proeger, que está diciendo que de acuerdo a sus investigaciones que hizo con un pedazo de carne, perdón por esto, pero que lo puso en el río, que eso demostraría que toda la autopsia que fue hecha de un modo con mucho rigor científico y hasta indiscutible, está en duda. Este señor está denunciado, tiene fallos en contra, que hasta en un montón de causas policiales, pero apareció ahora justo con la película diciendo que a Maldonado el cuerpo fue plantado. El juez Geral, para llegar al cuerpo, hizo un trabajo muy delicado y que todavía no se conoce del todo con la comunidad, ¿no? Mapuche. Y estaba ahí el hermano y un montón de peritos y hasta la querella aprobó esa autopsia. Me van a cortar y me van a poner en la documental Maldonado 2. No, en el Maldonado 2. La gendarmería todavía no se sabe qué papel cumplió, ¿no? Sí, lo importante en este caso, como en todos los casos de este tipo, que preocupan tanto y que fueron tan graves institucionalmente para todos los argentinos, es que haya verdad. Y en principio, la aparición del cuerpo de Santiago, la autopsia, empezaron a ir revelando partes de esta historia que son fundamentales, que no se ponga en duda todo, sobre todo con gente muy poco seria, como fue el que apareció, para discutir una autopsia en donde estuvieron todas las partes
y nadie discutió el resultado. Después hay que retroceder y ver toda esa película, la película real, ¿no? ¿Qué pasó en esas horas fatales en que la gendarmería entró? Pero en principio Maldonado murió ahogado en el río intentando cruzar cuando lo corría. Así lo dice en la página 5 o 7 del expediente el defensor público de Chubut, Machado. ¿Vamos a otro tema? Sí. Tenés hijos que van a la escuela pública en la provincia de Buenos Aires y querés saber si empiezan las clases o no, yo no lo sé. Según, porque los gremios docentes, no todos, anunciaron un paro. Digo, todos lo anunciaron, pero el Ministerio de Trabajo, como adelantamos ayer, de la provincia de Buenos Aires, al mando de Marcelo Villegas, pidió la conciliación obligatoria, la ordenó. El gremio de Baradel, Suteba, no la aceptó, sí la aceptó UDA, que es el gremio de la CGT que tiene que ver con la educación. Y si no la acepta Baradel la conciliación obligatoria, tal vez ahora la acepta. ¿Por qué? Porque están trabajando en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en una multa multimillonaria contra Suteba porque no acataron las conciliaciones obligatorias del año pasado. Esto se hace con un cálculo de cuántos docentes fueron o cuántos hicieron paro y no acataron la conciliación obligatoria multiplicado por un salario mínimo. Te digo más o menos la cifra que podría terminar pagando Suteba: 600 millones de pesos. Esto se va a saber en 10 días hábiles, más o menos. Ya UDA, insisto, ya dijo que va a abrir o va a dar clases a los profesores que están afiliados a ese sindicato. Suteba por ahora dice que no va a acatar la conciliación obligatoria. Por ahora. ¿Qué dicen en el gobierno de Vidal? Que creen que el paro va a tener una adhesión del 50% menos. En los gremios dicen que va a ser muy alta, que los colegios se van a abrir, sobre todo los que tienen lugar para que los chicos desayunen y almuercen, nos abran los porteros y los directores o directoras, y que el paro va a tener que ver con los profesores que vayan o no a dar clase, porque si sos afiliado igual no sos verticalista con el gremio. Ya les depositaron el sueldo, les adelantaron el aguinaldo, hay una negociación paritaria en marcha, pero bueno, Baradel por ahora dijo que no acataban la conciliación obligatoria. La multa por lo del año pasado, hasta este momento le va a llegar igual y son 600 millones de pesos. Jones Wallace estaba preso por un pedido de extradición a Chile, pero hoy la Cámara de Casación le otorgó la prisión domiciliaria y está en su casa y habló desde su casa. Después de la pausa te lo mostramos. Bueno, y se mantiene prácticamente un mes de estabilidad cambiaria. Cerró la semana en 28.04, incluso el Banco Nación llegó a venderlo durante todo el día en 27 pesos con 90 el dólar, que en algún momento estuvo muy cerca, rozando los 30 pesos. Desde hace un mes prácticamente hay una calma cambiaria que por supuesto el gobierno venía buscando a cambio de tener tasas muy altas y que muchos pronostican y creen que el gobierno comenzará a desandar ese camino de las tasas altas en los próximos días, una vez que esté tranquilo y seguro de que la crisis cambiaria quedó en el pasado. 5,6% es la caída
hasta ahora en lo que va del mes de julio del valor de la moneda estadounidense, en sintonía con lo que pasa con las monedas de la región. Otro día de baja del dólar y un mes prácticamente de calma cambiaria. Las reservas del Banco Central en 58.000 millones de dólares se fueron perdiendo, algunos millones a lo largo de la semana, porque el gobierno sigue poniendo a disposición todos los días la venta de dólares, pero obviamente la estabilidad es muy distinta a lo que fue finales de junio con la salida de Sturzenegger, donde estaba esa presión y no sabían cuál era el techo para el dólar. Facundo Jones Walla está en la casa de su abuela. ¿En dónde queda? Con una tobillera electrónica en el sur, en la Patagonia. Salió en libertad después de un año de estar preso, obviamente por un montón de causas. No, pero él está detenido por el pedido de extradición, ¿no? Sí, pero está en la casa de la abuela. Ahí está. Esa es la casa de la abuela. Con DirecTV. Está contento porque no lo pidió esto. Sus abogados lo que pidieron fue la excarcelación de la prisión de Facundo Jones. ¿Qué es lo que pasó? Sí. Que la Cámara de Casación, Ana Figueroa y Alejandro Slócar, en lugar de decir sí o no a la excarcelación, dijeron sí al arresto domiciliario. Es no a la excarcelación, ¿no? La excarcelación es otra figura que... Pero no lo habían pedido el arresto domiciliario. Le dieron la tercera salida, la tercera vía se llama. Sí. Ni preso ni libre, preso en casa. Sí, Facundo Jones obviamente está esperando que la Corte Suprema decida su extradición a Chile, donde se fue prófugo de la justicia acusado de cometer delitos graves. Esto, si la Corte Suprema decide que va a ser extraditado, la extradición la firma el presidente de la República. Obviamente en esa zona, en Esquel, todo está muy agitado, en Bariloche también. Le fijaron pautas rigurosas para que no se escape Facundo Jones. Ahí está mostrando la tobillera, creo. Prisión domiciliaria entonces para el líder de la RAM, que sí existe porque él mismo lo dijo. Va a la casa de la abuela. La estábamos viendo recién. Tiene GPS, la tobillera. No puede salir del domicilio. Bueno, porque es una prisión domiciliaria. No, dentro del perímetro puede moverse. Es como Milagro Sala con la domiciliaria que tenía en Jujuy. ¿Te acordás que era como esa quinta? Bueno, las visitas, por tanto, cuando una persona está presa en su casa, no es que está presa en su casa y recibís a toda la familia todos los días o haces una fiesta un sábado a la noche, no. El régimen de visitas se corresponde, digamos, si no nadie lo viola, tienen que pedir autorización al servicio penitenciario y ellos son los que lo habilitan y en ese caso es que pueden ir a visitarlo. O sea, es una prisión, pero en la casa de la abuela, en principio está bastante afuera, te voy a decir. No, viste, yo te dije. No, bueno. Es una casa sin rejas, es difícil pero además yo que suene la chicharra, ¿no? No veo tampoco mucha policía alrededor. ¿Por qué? Porque tiene la... No, pero además los seguidores de Facundo Jones que no creen en el Estado argentino, esto podría generar un conflicto, ¿no? Si por ejemplo, si habría gendarmes custodiándolo o policía... No, y además en principio pues tiene la tobillera, eso es lo fundamental. Tiene que estar informada la comisaría de la zona y si se mueve... Ahí está mostrándola, no se veía. Ahí sí lo van a buscar y se supone que lo identificarían rápidamente. Hay que ver el asunto de la vereda, la casa, hasta dónde llega, cuándo suena la chicharra, digamos, en qué momento. Un loco con GPS en la casa de su abuela. ¿Vamos a la pausa? Sí, novedad. Tenemos una novedad del conflicto docente. Después de la pausa se las contamos.
Pero lo de hoy es imperdible. La luna era el sol. Sí. Atardecía la luna, casi, ¿no? La luna roja, la luna de sangre que tocó hoy. Con el eclipse que acá en Buenos Aires, sobre que se iba a ver medio poco, pero sí iba a ver, pero como está tan feo el clima, lo vimos gracias a José Bianco. Que está en Sudáfrica. En Sudáfrica, contento. Y Matías Bertolotti, que va a estar acá. Y los dos, a las 22:45, se van a meter adentro de la luna y te la van a mostrar de cerca. Mirá, yo lo voy a ver. Después de verlo, el enorme Marquich. Sí. Fenómenos a las 22:45. Hoy. Vean la luna, ese fenómeno. El fenómeno. Siéntense a mirar la luna y compren pocho. Bueno, mañana los docentes van a anunciar, los gremios docentes van a anunciar que van a acatar la conciliación obligatoria. El gremio UDA ya lo hizo, ya lo confirmó en el día de hoy. El lunes UDA, los maestros que integren ese gremio, van a estar dando clases en la provincia de Buenos Aires. SUTEBA, que son los más conflictivos, también lo acatarían. Exactamente. Salvo Nico Luciana, SUTEBA multicolor, que es, digamos, el ala izquierda, si querés, de Baradel. Aunque no lo crean, Baradel tiene un ala más radical que la de él. Casi le gana las elecciones. Sí, bueno, SUTEBA multicolor amenaza con no acatar la conciliación obligatoria, sería el único gremio, el resto de SUTEBA acataría. Mañana, ellos quieren confirmarlo ellos, mañana a las 2 de la tarde que van a acatar y que el lunes va a haber clase, lo cual es curioso porque hay un montón de padres ahora viendo que tengo clase, no tengo que hago el lunes, ¿no? Justo dije, si tenés hijos y los mandás a la escuela pública en la provincia de Buenos Aires, no te voy a responder si va a haber clase o no. Claro. Ahora, si mañana SUTEBA efectivamente confirma que acata la conciliación obligatoria, va a haber clases en la provincia de Buenos Aires. Vidal torció a Baradel. Sí, en principio el conflicto sigue. Lo que sí está pasando es toda esta decisión de la conciliación obligatoria. Un paro, no había pasado hasta ahora. Bueno, en rigor lo que hace es acatar la conciliación obligatoria. El año pasado no lo hacían. Claro, el dato también es que la provincia les depositó a los maestros el aumento del 15% ahora, aunque no haya acuerdo salarial, igual les da el aumento del 15%. Entonces, ¿qué creen? Que no va a haber tanto acatamiento con esta decisión de los gremios. Por lo tanto, cuando esto ocurre, ya pasó en otras oportunidades, donde si no es exitoso el paro, para los gremios es un fracaso hasta anunciar una medida de 72 horas, que es una medida muy radical, 3 días sin clases en toda la provincia de Buenos Aires. Es una medida realmente complicada, después además de 2 semanas de vacaciones. Eso te decir, en principio es una buena, si se termina de confirmar mañana, que seguro que sí, es una muy buena noticia para los chicos, ¿no? Que van a volver a clases después de las 2 semanas de vacaciones. Y la idea es que finalmente el conflicto en algún momento, pues es cierto que van a estar en agosto. Sí, podría terminar el año. No se firmó la paritaria. Bien, ¿no? Que se firme la paritaria, ¿no? Podría pasar todo el aumentaron 16, algo por ciento. Sí, ellos piden el 30. Lo que dijo la gobernación es en agosto se sigue negociando para tratar de que los sueldos de los maestros, que son bajos, le ganen a la inflación, que no se sabe de cuánto va a ser. Que en principio ya se aumentó más de lo que, ¿te acuerdas cuando empezó la negociación? Era el 15, o sea, ya lleva aumentado más de lo que se hablaba. Obviamente que en el medio hubo una devaluación. Los sueldos de los maestros son bajos, lo que es cierto es que a julio van acompañando la inflación, los aumentos. Eso, por lo menos acompañan la inflación. Hay otros sectores que están por debajo de la inflación. Sí, y escucharon tal vez lo que iba a hacer el Ministerio de Trabajo bonaerense. Multa por no acatar antes. Claro, 600 millones. Hay que esperar mañana, al mediodía o pasado al mediodía, cuando los gremios sean ellos los que digan oficialmente que no hay paro. Nosotros nos vamos. Nos vamos. Con Franco nos despedimos. Sí, nos vamos los 3 caminando. Vamos, hasta el lunes. Mario Marquiche, 22:45, Fenómenos. La luna. Que descansen y apagamos la luz. Chau.